Buenos días a todos. Buenos días. Es un privilegio poder tener la oportunidad de compartir la palabra con ustedes en esta mañana. Es un pasaje que me parece muy interesante, que nos va a guiar en algunos pensamientos que me parecen que son claves en el día de hoy con los ambientes que tenemos alrededor. Inicio al comentar algo. Si debemos preguntarnos realmente qué es lo normal en la vida cristiana. Algunas personas piensan que lo normal es asistir a las celebraciones cuando sea posible y leer algo de la Biblia cuando sea posible. Resulta que su vida espiritual compite con la vida de trabajo y la vida social. Si no hay otro compromiso, pueden pensar en asistir. Pero tenemos que preguntarnos, ¿esto es lo normal de la vida cristiana? ¿Es lo que Cristo espera de nosotros? Hay un pasaje en Juan capítulo 7, comenzando con el versículo 37, que aclara el pensamiento de Jesucristo. Y el cuadro presentado es un cuadro de gozo y de servicio muy significativo. Juan capítulo 7, comenzando con el versículo 37. Estamos en este momento en la fiesta de los tabernáculos. Y vamos a leer así. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos por la oportunidad que tenemos de leer tu palabra, de meditar en ella, de considerarla y de ver cómo quieres que lo apliquemos en nuestras vidas. Guíenos, Padre, en esta mañana, para sacar provecho de tu palabra y para poder acercarnos, sobre todo, al Señor Jesucristo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a presentar la situación histórica brevemente. Este evento, en la fiesta de los tabernáculos, ocurre aproximadamente 6 meses antes del tiempo de la crucifixión. En esta fiesta de los tabernáculos, esto era una de las 3 grandes fiestas en el año judío, cuando la gente viajaba hasta Jerusalén para celebrarla. Y según Éxodo 23, todo varón tenía que asistir. Obligadamente, todo varón tenía que asistir. Muchas veces las familias también, pero puede haber ocasiones cuando no era posible para toda la familia. Era un tiempo de regocijo después de la cosecha. Y todos vivían en tabernáculos construidos de ramas de árboles y de palmeras. Viviendas temporales, como si fueran de camping. La fiesta duraba 7 días y hubo sacrificios todos los días. Pero debemos poner nota en la ceremonia del último día. En este último día la ceremonia era particular. Un sacerdote tenía la responsabilidad de ir al estanque de Siloé para recoger agua. Tenía que recoger 2 litros de agua
en una jarra dorada. Obviamente había gente acompañándole. También tenía que llevar esta jarra con el agua al altar del holocausto para el sacrificio de la mañana. También había otro sacerdote que le acompañaba allí junto al lado del altar del holocausto. Él tenía una jarra de vino para hacer una ofrenda de bebida. Tanto al lado oriente como al lado occidente del altar había unos embudos que llevaban el líquido, tanto el agua como el vino, hacia el pie del altar del holocausto. También hubo un canto utilizando los salmos 113, 114, 115, 16, 17, 118. Todos estos salmos. Y el pueblo respondía con el Salmo 118, versículo 25. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Después de esta respuesta verbal del pueblo, hubo una pausa antes de seguir con los sacrificios. En ese momento de pausa es cuando habló Jesucristo. Y analicemos un poquito lo que está sucediendo aquí con Jesucristo. Y analicemos estas palabras. Jesucristo estuvo de pie. Normalmente, en ese tiempo, un maestro se sentaba. Era la posición acostumbrada en los sitios de sentarse. Pero en ese momento, él estaba de pie y clamó fuertemente para que todo el mundo pudiera oír. No tenían amplificación. Hablando durante la pausa, no estaba interrumpiendo nada de la ceremonia. Pero notamos lo que dijo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que tiene sed, venga a mí y beba. Está presentando un cuadro de un viajero sediento en clima caliente. Nosotros aquí en la costa entendemos lo que significa calor, lo que significa tener sed. El sol pega duro. El viajero, estamos suponiendo aquí el cuadro, no tiene agua para tomar. Podemos imaginar su boca y sus labios resecos, su cara rojiza, su cuerpo deshidratado. Me acuerdo hace muchos años, después de estar aquí en Barranquilla por 1 o 2 años, recibí una invitación a acompañar a un hermano en un ministerio que se estaba abriendo en Bosconia, sitio de antes cultivaban algodón. Me acuerdo a las 5 de la tarde, estamos en un sector sin pavimentación, todo polvo. A las 5 de la tarde el sol estaba pegando y quemando la piel igual que como si fuera mediodía, me parecía. Tenían que sacar el agua de un pozo para bañarse y para tomar, diciendo que era agua salada, agregaban un poquito de azúcar para hacerlo posible. Entendemos lo que significa tener sed. Jesucristo está diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero obviamente no está hablando de sed física, pero es algo que entendemos perfectamente bien. Está hablando de sed espiritual.
Y este cuadro que se está presentando de tener sed puede representar a cualquier creyente un poco alejado de Cristo. Citamos un cuadro hipotético, pero que puede ser real de cualquiera de nosotros en un momento dado. Un creyente que asiste los domingos, lee la Biblia varias veces en la semana, pero no todos los días. Ora poco, por el trajín de la vida, no tiene visión por lo que Dios quiere hacer en su vida y por medio de él. Efectivamente practica una religión, pero no está desarrollando realmente una relación con Dios. Participa en eventos, en actividades, pero no está desarrollando esta relación personal con el Señor Jesucristo. Tampoco tiene un interés tan fuerte en cómo puede ayudar a personas que todavía no tienen a Cristo en sus vidas. Gente que está alrededor, sea en el trabajo, sea en el vecindario, en el edificio, no tiene tanta preocupación por su situación espiritual, de estar viviendo en muerte espiritual. No utiliza la Biblia para guiar su vida diariamente, su propia vida, en el sentido de evaluar qué dice la Biblia sobre las cosas que nos toca enfrentar. Todos tenemos que enfrentar muchas cosas. Sea a nivel personal, a nivel familiar, la familia extendida, los hijos, los colegios, las amistades, los malentendidos, ciertas invitaciones a ciertas fiestas, si vamos o no vamos. ¿Qué dice la Biblia sobre los temas? ¿Qué orientación podemos recibir? Este creyente asiste al culto, pero no hay una comunión profunda con Dios, con la persona de Jesucristo. Este creyente, un poco alejado, no está andando quizás en pecado muy notable, pero necesita de Jesucristo desesperadamente en su vida diaria. Es como el viajero que tiene sed y necesita agua. Necesita ser refrescado y llenado por esta relación con el Señor Jesucristo. Observamos ahí en el versículo 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Los verbos venir y beber están en el tiempo presente. En el idioma original, indicando acción continua. Debemos seguir viniendo y seguir creyendo, bebiendo. Él aclara que la idea de beber tiene que ver con creer. Llegamos delante del Señor Jesucristo continuamente, con frecuencia, manifestando nuestra dependencia de Él, creyendo lo que la palabra dice acerca de Él, creyendo lo que Él ha dicho en su palabra para nosotros. Físicamente volvemos a tener sed muchas veces en el día y seguimos tomando agua. Espiritualmente es lo mismo. Tenemos que seguir tomando esa agua que el Señor Jesucristo está ofreciendo, que no es agua literal, es acercarnos a Él personalmente. Y debemos notar que no está hablando aquí de llegar y pedir agua, ir delante de Él y tomar de lo que Él tiene para nosotros. Aquí el agua
es una referencia al Espíritu Santo. Yo digo que aquí, porque el contexto muestra, hay unos que dicen, siempre que habla del agua está hablando del Espíritu Santo. No, el contexto muestra. Aquí no hay duda. El mismo evangelista, el apóstol Juan, está aclarando qué quiere decir el agua aquí. Pero está hablando el que cree en Jesucristo y sigue creyendo. No es que solamente cree para el momento de la salvación. Sigue creyendo. Y seguimos llegando delante de Él reconociendo que nuestra vida necesita de Jesucristo. Desesperadamente, con mucha frecuencia, para llenarnos de quién es Él, llenarnos de sus enseñanzas. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Se acerca a Jesucristo en fe para experimentar el ministerio del Espíritu Santo. No es una cuestión de buscar el Espíritu de una forma especial, es una cuestión de buscar al Salvador, al Señor Jesucristo. Cuando buscamos al Señor Jesucristo, estamos manifestando nuestra dependencia de Él y estamos reconociendo la suficiencia de Él para todas nuestras necesidades. Necesidades como la salvación, el perdón de pecados, pero necesidades de cómo mantener la plena comunión con Él diariamente, de confesar los pecados, de reconocer que Él nos da luz para la vida, nos da fuerzas diariamente, nos da la capacidad de no seguir siendo dominado por pecado. El resultado, cuando estamos llegando delante de Jesucristo para tomar de Él, es la abundante obra del Espíritu en nosotros. Tomamos poquito cuando tomamos agua, pero corre de nosotros en abundancia. Es una acción que debemos seguir haciendo. No es solamente para el momento de la salvación, es de seguir viniendo y seguir tomando, seguir viviendo, seguir creyendo. Y Jesucristo dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Podemos pensar en otro cuadro aquí, de una tierra sedienta. En estos tiempos extraños, en cuanto al clima, encontramos sitios que tienen demasiada agua y otros lugares con sequías. En el norte de México, desde Aguascalientes, donde vivimos, para el norte hasta la frontera con los Estados Unidos, tenía una sequía que llevaba 2 años. Y mostraba en noticieros la tierra agrietada, los esqueletos de los animales allí, los cultivos totalmente quemados, el gobierno llevando agua a los pueblitos en la sierra para que la gente tuviera cómo tomar y cómo alimentarse, porque no tenían cómo. Pero cuando hay abundancia de lluvia en una situación así, cuando llega la lluvia, corre y la tierra necesita tragar el agua, porque ha llevado mucho tiempo sin agua. Puede representar al mundo sin Cristo, sediento, insatisfecho. En esta ceremonia la gente está pensando en la lluvia, la necesidad corporal de todos de tomar agua con frecuencia, de bañarse. Pero Jesucristo está enfocando en la necesidad profunda del alma y
la manera de satisfacer esta necesidad. Y Él está proclamando como la solución para las necesidades más profundas de la gente. Dios quiere utilizarnos a nosotros, los creyentes, para que sirvamos a los incrédulos en el poder del Espíritu Santo. Los ríos de agua viva hablan de ser una bendición para otros, incluyendo a los que todavía no tienen a Cristo en sus vidas. Había un grupo cerca del tiempo de Jesucristo, un grupo que era de Qumran, vivían en cuevas, alejados de la gente, no tenían interés realmente en tener contacto con las otras personas, pensaban no contaminarse con los que estaban alrededor. Se separaban del mundo, como los monasterios también, la gente se separaba del mundo. No es la idea de Dios. Dios quiere que tengamos contacto con los que no conocen a Jesucristo para tener una influencia significativa en sus vidas y presentar quién es Dios, quién es Jesucristo, porque nosotros tenemos el privilegio de tener a Jesucristo morando en nosotros. Él quiere utilizarnos en las vidas de otras personas para que haya impacto. Y menciona aquí que el Espíritu todavía no había venido. Desde el día de Pentecostés, el Espíritu mora en cada creyente verdadero. El Espíritu Santo era activo en el Antiguo Testamento. Y en el tiempo de Jesucristo no moraba en los creyentes de forma permanente. Jesucristo presenta eso. ¿Cuáles son algunas implicaciones de esta enseñanza? La tendencia que tenemos nosotros, los hombres, hablando hombre, varón y mujer, es de llenar nuestra vida con actividades, con relaciones con otras personas, para satisfacer nuestras necesidades muchas veces. A veces estas relaciones llegan a ser ídolos en la vida. Llegan a ser más importantes que la misma persona de Jesucristo. Pero estas cosas jamás pueden satisfacer completamente las necesidades de la vida. Solamente Jesucristo es capaz de hacerlo. En nuestras vidas necesitamos mantener el enfoque en Jesucristo y cultivar nuestra relación con Él. Hay un resultado cuando estamos cultivando esta relación. De nuestro interior correrán ríos de agua viva. De la bendición que hemos recibido al tener esta relación con Jesucristo, se desborda, nos da en abundancia, proveyendo poder, proveyendo capacidad, proveyendo la gracia de Dios en forma suficiente para ministrar en las vidas de otras personas. Nos guía a poder ministrar las vidas de otras personas para que conozcan a Jesucristo también, o para guiarles también por la influencia de nuestras experiencias con la palabra, de saber profundizar su relación con Él. Voy a compartir algunos principios de aplicación de esta porción muy sencilla, pero muy vital. Preguntamos al principio qué era normal en la vida cristiana. Y podemos decir que es normal que el cristiano tiene ríos de agua viva corriendo de su interior. La provisión está hecha en la persona de Jesucristo. Da la invitación. Implica que haya vitalidad espiritual.
la alberca que tiene entrada y salida, agua fluyendo, bendición llegando y fluyendo a través de nosotros también. Por medio del ministerio del Espíritu Santo, el creyente va a tener un impacto en la vida de otros. Va a ser una bendición espiritual para otros. Pero ese impacto debe suceder tanto en las vidas de los que están sin Cristo, al poder servirles y compartirles el Evangelio, en la vida de los creyentes en el cuerpo de Cristo, lo que llamamos muchas veces edificación. Los dos aspectos son valiosos, mantener un equilibrio en nuestro enfoque. Pero para que haya la vitalidad espiritual, para que haya el impacto en la vida de otras personas, tenemos que seguir viviendo, seguir creyendo, seguir acercándonos a Jesucristo. Eso habla de una comunión estrecha con Él. Pasar tiempo en la palabra de Dios diariamente, meditando en la palabra, pasando tiempo en la oración con Él, por cultivar nuestra dependencia permanente en Él. Incluye una participación activa en el cuerpo de Cristo, donde nos relacionamos profundamente con otros creyentes para animarnos mutuamente y apoyarnos mutuamente según las necesidades nuestras de cada uno. Si no vemos esta vitalidad espiritual en nuestra vida, lo más probable es que no estamos cultivando esta comunión con Dios. Implica que estamos viviendo muy por debajo del nivel que debería ser la experiencia que podemos tener con Dios. Dios ha provisto mucho más para nosotros. El Señor Jesucristo está dando invitación. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Algunos hermanos en la fe sienten que es necesario que busquemos al Espíritu Santo y que esperamos una segunda bendición después de la salvación, que ellos llaman el bautismo en el Espíritu Santo o del Espíritu Santo. Sin embargo, yo encuentro en este pasaje que está indicando la importancia de buscar profundizar nuestra relación con Jesucristo. Y el resultado será abundante poder del Espíritu Santo para bendecir a otros. La clave es llegar a Jesucristo, y Él promete que fluye de nosotros ríos de agua viva. Y es una referencia, según el apóstol Juan aquí, al Espíritu Santo. ¿Cómo es tu vida? ¿Tiene signos de vitalidad espiritual? Si no tiene la vitalidad que Dios tiene para nosotros, ¿qué vas a hacer para corregirlo? Piensa en pasos concretos. ¿Tienes un tiempo diario con Dios para aprender de Él y por medio de su palabra? Estás tan animado con tu relación con Jesucristo que hablas de Él con frecuencia, con facilidad, con naturalidad delante de otros, tanto creyentes como personas sin Cristo. Pero que necesiten saber de Él. ¿Te ves como canal de bendición espiritual para otros? ¿Que Dios quiere utilizarte? Y un paso más, funcionas como canal de bendición para otros. Que Dios bendice tu vida con una finalidad también de bendecir a otros.
vine a la mente, no lo tenía planeado, pero el Salmo 67, Salmo 67. Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra su camino, en todas las naciones su salvación. Que alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos que alaben. El resto del Salmo habla de cosas parecidas. Están pidiendo bendición para sus vidas, con un propósito, para que sea conocido en la tierra su camino, en todas las naciones su salvación. No es para acaparar la bendición, no es solamente para nosotros y nadie más, es para que tengamos influencia en los que necesitan también del mismo Salvador. Y los que están alrededor de nosotros en el cuerpo de Cristo, que en un momento dado necesitan ser animados, apoyados, fortalecidos en su momento de dificultad. Dios tiene una provisión sencilla. Acérquete a Jesucristo para seguir tomando, para seguir viéndolo como el que satisface las necesidades más profundas de nuestro ser y nos da suficiente bendición para influir positivamente en las vidas de otros. Oremos. Padre amado, gracias te damos por Jesucristo, por la invitación de Jesucristo, por la suficiencia, la perfección de Jesucristo. Él hizo todo lo suficiente para nuestra salvación, pero no solamente el perdón de los pecados, sino para mantener, para desarrollar en profundidad una relación con Él. Y Él quiere seguir obrando en nosotros diariamente. Y Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él diariamente. Y durante el día, con frecuencia. Padre, tenemos mucho que aprender. Gracias que tu gracia es suficiente para enseñarnos. Que tu Espíritu, que mora en nosotros, es suficiente para enseñarnos, para sacar provecho de lo que dice tu palabra, de lo que dice Jesucristo aquí. Queremos aprender, queremos poner en práctica lo que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.